Jugadores del mundo, jugadoras. Ya tengo un vídeo del Chrono Tiger en el canal. Hace mucho tiempo que lo hice un pequeño análisis y tal, y mostrar el contenido y tal. Pero en el día de hoy os quiero enseñar en profundidad el contenido de esta maravilla. Un vídeo no me parece suficiente para hablar de esta obra mayúscula de los JRPG. Una de las maravillas más grandes que se ha hecho en la Super Nintendo y dentro del género, para mí, el mejor juego que ha hecho Square nunca. Así que os voy a enseñar detalladamente el contenido de esta edición americana que tengo, por supuesto. Aquí lo veis. Esto también la japonesa, pero yo conseguí esta americana cuando se podían pagar los juegos todavía. Así que quedaros conmigo y vamos a ver en profundidad el contenido de esta maravilla temporal llamada Chrono Tiger para Super Nintendo. Bueno, aquí está esta maravilla, la historia de los videojuegos. Este es Chrono Tiger. Dudo que alguien ya que le guste los videojuegos o los JRPG no conozca esta maravilla. Y hoy quería hacer un unboxing del contenido mucho más detallado que el vídeo original que puse hace bastantes meses ya, al principio del canal. Y bueno, quería enseñaros luego con más detenimiento para que aquellos que os gustan las ediciones físicas pues podáis ver esta maravilla en todo su esplendor. Entonces, antes que nada os comento que todos estos juegos de Super Nintendo que tengo tienen una funda, como ya he explicado más de una ocasión, una funda de plástico protectora para evitar daños y rayones en el juego. Muy importante esto porque estamos hablando de auténticas reliquias y joyas que no se pueden tener de cualquier manera en un armario, porque estas cajas son de cartón, se estropean, con la humedad se dañan, pueden perder pintura. Hay que intentar evitar exponerlos a la luz del sol. Bueno, son esas cosas que todo el mundo sabe, pero que luego a la hora de buscar un juego con una caja en condiciones, pues encontramos las cajas que vemos por ciertas páginas web, ¿no? Entonces vamos a quitarle el plástico protector. Este Chrono Tiger yo lo compré a 130 euros allá por el año 2001. Y ahora os lo voy a enseñar. Esta es la portada. Este juego salió solamente en Japón y en Estados Unidos. A Europa no llegó. La única manera de conseguir este juego era a través de la importación. Aquí tenemos Squaresoft de la época. Aquí tenemos la calificación por edades de la época también. Aquí tenemos el emblema de la Super Nintendo en gris, dejando claro que es su versión americana. Y esta maravilla de portada con el arte de Akira Toriyama. Vemos a Chrono con su espada, una auténtica maravilla, vamos, de portada. Este es el lateral de la caja. Como veis, aquí tiene un pequeñito daño. Esta es la contraportada. Otro lateral. También una pequeña arruguita aquí. $90 de garantía. Madre mía. No me imagino a nadie cambiando este juego a los 90 días. Y ahora vamos a pasar a abrir esta joya. Vamos a ir enseñando cosa por cosa, detalladamente. Con mucho cuidado para que no se arruguen las pestañas. Esto tiene bastante cosilla. Vamos a ir mostrándola poco a poco. Y de menor interés a mayor interés. Y vamos a empezar, por ejemplo, vamos a enseñar el cartucho. Vamos a poner la cajita aquí un poco al lado para que no moleste. Tenemos el cartucho.
cartoncito. Importante el cartoncito interior. Aquí tenemos el cartucho americano. Como sabéis, tiene la forma diferente a los juegos japoneses y europeos, que tienen la misma forma. Parte trasera. Y este plastiquito, que me gusta, la verdad, me gusta un montón esto. Los juegos europeos no tenían esto. Que es este plastiquito protector para evitar que entre polvo en los contactos del cartucho. Con lo cual está muy bien. Un buen detalle. Encaja perfectamente. Y protege los contactos. Este es el cartucho. Vamos a pasar a este manual informativo incluido. Es posible que le falte algún manual, un folleto de estos, pero lo desconozco, la verdad. He visto algunos vendedores que lo venden como completo y tienen un folleto más, pero la verdad que no. El estado que está esta unidad está como para quejarse, vamos. Tenemos el Club Nintendo, suscripción a la revista, Super Power Club. Y aquí tenemos la contraportada. Vean guías de los juegos y un montón de cosas. Aquí lo vemos. Y ya veis que está en perfecto estado de conservación. Luego tenemos el manual de precaución. Ya lo veis, habéis visto 1.000.000 de veces. Diferentes idiomas. En este caso solamente inglés, francés. Está en español, sorprendentemente. También importante. Y ya empezamos con las cosas serias. Aquí tenemos un mapita con un dibujo espectacular. Esto es la mayoría de ediciones que se venden. La mayoría tienen los mapas rotos o no los tiene. Aquí vemos el mapa. El dibujo. Este es uno de los primeros games ilustrado por Akira Toriyama aquí. La verdad que los dibujos son increíbles. El arte de este juego es impresionante. Este es por un lado. Y por el otro lado tenemos aquí mapas. Esto es lo que os decía. Hay un pequeño mapa de la época de Aña. Aquí tenemos otro mapa. Vamos a los protagonistas del juego. Y este es el primer dibujo que viene. Vamos a doblarlo respetando la forma para que no se estropee. Este es uno. Y aquí tenemos el otro que viene. Incluye dos. Este es el arte de la portada, que ya lo estoy viendo. Aquí tenéis en tamaño grande. Otro dibujo también increíble. Si ya era valioso este juego de por sí, con los dibujos de Akira Toriyama, pues todavía tiene más valor. Y aquí tenemos los otros mapas. Y estos son los dos póster mapas incluidos en el juego. A ver si lo consigo poner como estaba. Ahora.
Y aquí tenemos el libro de instrucciones. Lo muestro por fuera. Por otro lado. Y vamos a ir pasando las páginas. Pasado, presente, futuro. Explica un poco la historia, los personajes. Ayla, Frog, Robo, los personajes. Controles. Esto es una auténtica maravilla, ¿sabes? Más controles, configuraciones, objetos, explica todo detalladísimo. Secuencia de batallas. Batalla por turnos. Toda la gente que le gusta los RPG, es imposible que este juego no lo conozca, y el que no lo conozca ya estáis tardando en... No voy a decir comprar el juego porque está a unos precios prohibitivos, pero se puede jugar a través de la emulación. Todo es una maravilla. Combos, un montón de cosas. Este juego es muy completo. La música es una maravilla. Que no tiene nada malo este juego. Es perfecto absolutamente. Yo no cambiaría absolutamente nada. Y realmente creo que si no se ha hecho una remasterización, un remake de este juego, es porque es tan bueno que hay que tener mucho cuidado a la hora de meterle mano, porque estamos hablando de una obra maestra de los videojuegos y del género. Así que no es fácil siquiera igualar esta maravilla, ¿no? Tabla de objetos. Estas páginas me recuerdan muchísimo a las del Secret of Mana, que ya os lo enseñaré también un día en profundidad. Más dibujitos. Diferentes zonas. Viajes en el tiempo. Bueno, te explico un poquito. Las zonas. Gráficamente también es un juego muy impactante. Y hasta aquí llegamos. Impreso en Estados Unidos. Y aquí está todo el contenido de esta maravillosa obra de arte de los videojuegos llamada Chrono Trigger de Super Nintendo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Lo podéis poner en comentarios. ¿Qué juegos os gustaría ver también para que haga un análisis o os lo enseñe en su edición física? Todo esto lo podéis poner en comentarios, darle a like, suscribiros al canal. Y cada semana nuevo contenido sobre videojuegos retros, videojuegos modernos, emulación y todo lo relacionado con videojuegos. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.